7 días. Este es el nuevo espacio de Sin embargo al aire, en el que una vez más la protagonista principal es la información. Es un programa en el que le presentamos a usted el producto del trabajo de las compañeras y compañeros que trabajamos en Sin embargo y que se presentan estas piezas informativas en los espacios de Sin embargo MX, de Sin embargo al aire, de los espacios, Obed, donde pues damos salida al producto del trabajo de compañeras y compañeros que tú encabezas. Así es, pues que encabezamos. Bueno, que encabezamos, sí, ¿no? Ciertamente. Pero son piezas todas periodísticas. Así es, la idea de esto es traerles un poco sobre cómo es la discusión que hay detrás de cada texto, porque no son textos que salgan simplemente porque sí, hay una justificación, hay siempre pláticas detrás de eso, y la idea es que conozcan un poco de estos diálogos que hay detrás de cada uno de estos trabajos, Álvaro. Sí, lo que tratamos de hacer es una vez más información para usted que nos escucha y que nos ve, y que claro, tiene que ver con información. No importa qué es lo que opinemos en lo personal, Obed, Montserrat Túnez, Romina Gándara, Dani Barragán, Perla Velázquez, Nancy Gómez, Dulce Olvera, Montserrat Antúnez, no sé si ya la volví a repetir, todo el equipo de reporteras y reporteros que buscamos temas para informarle a usted, temas evidentemente de interés público. No importan las opiniones, importan los datos, importan las opiniones en todo caso de expertos, de especialistas. Esos son los protagonistas, nosotros no. Pues ¿te parece si arrancamos, Álvaro? ¿Con qué arrancamos hoy? Porque esa es la idea, que le presentemos a usted en este espacio pues los reportajes que a lo largo de la semana consumemos y difundimos en Sin embargo. Muy bien, arrancamos. Obed, ¿y con qué tema vamos a empezar en lo que es realmente el estreno de 7 días este viernes? El día de hoy sacamos un texto, Álvaro, que me parece pertinente, sobre todo porque la semana estuvo marcada y quien llevó, digamos, la ruta a todo esto pues fue los aranceles. Amanecimos con ellos el martes, todo el mundo sabía, estábamos en si se iban a conjurar o no, se amanecen el martes, pero el jueves se da algo interesante que da pauta a esta pieza. La presidenta gana tiempo, no se cancelan, lo sabemos, gana un tiempo para su implementación que se va a ir hasta abril, y nos preguntábamos y hablábamos en esta junta editorial que hay un componente interesante cuando vemos que Donald Trump humilla a Volodymyr Zelensky en plena oficina oval, cuando vemos que hubo una llamada entre Justin Trudeau y Donald Trump de 50 minutos en la que, de acuerdo con todas las fuentes, fue bastante ríspida, y vemos ahora a Canadá optando por este patriotismo canadiense, nacionalismo, de su estrategia, frente a toda esta situación, incluso viendo hacia allá en Europa cómo los ánimos se caldean. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es hasta ahora quien logra de alguna manera un acuerdo, un tiempo, una pausa que no habíamos visto en algo, lo cual sí le sumas a su reconocimiento de Donald Trump sobre la campaña de drogas y en general la manera y los términos en los que se refiere a ella, pues contrasta evidentemente en estas negociaciones de testosterona con los demás líderes mundiales, Álvaro. Sí, porque estamos en un mundo de machos, estamos en un mundo de presidentes, de primeros ministros, de gobernantes, digamos en general, la mayoría hombres.
En el caso específico de esta coyuntura de los aranceles, tenemos en México a una presidenta. ¿Cómo ha afrontado esta coyuntura nada sencilla con un personaje como Donald Trump? Bueno, ese es el propósito también de esta pieza informativa del día de hoy. Hay que decirlo, viernes 7 de marzo de 2025, que es el estreno de 7 días. Así es un texto de nuestra compañera Romina Gándara, quien habla con Marta Lamas, una académica con bastante trayectoria, académica, feminista, antropóloga, bastante trayectoria en todos estos temas, quien le plantea que genuinamente le causó sorpresa la manera en la que pues, la presidenta pudo llegar a este acuerdo, a esta negociación. Dice, bueno, evidentemente es una política que a lo largo de su carrera, como todas las mujeres, tiene que estar lidiando con estas figuras masculinas y sus maneras de querer imponer la política. Ella, dentro de Morena, no se ha escapado a esas dinámicas, lo vimos en el proceso interno. Es decir, ella está acostumbrada y ella siempre ha optado por esta cuestión de cabeza fría. Es muy claro, lo recordarás en el proceso interno de Morena, pues básicamente fue lo mismo, todos con estos demás machos ahí queriendo imponer, no, que ella es la impuesta, o sea, dentro del mismo partido ella tuviendo que lidiar, y ciertamente no se confrontó y en casos respondió cuando tenía que responder. ¿Cuál ha sido el desempeño de la presidenta de México a los ojos del feminismo tradicional? Del feminismo de Marta Lamas. Bueno, de esto se trata esta entrevista, este trabajo de nuestra compañera Romina Gándara, sobre todo en el contexto, en la víspera, Obed, del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el sábado 8 de este año. Sin duda es una visión importante, determinar cómo, incluso en estas altas esferas de poder, después de tener que estar lidiando por distintas cuestiones, llegar a este máximo circuito implica tener que volver a demostrar. Yo alguna vez conversé con Marta Lamas y ella me decía que existía este temor de ella de que fuera juzgada la presidenta de manera distinta por ser la primera mujer, cuando no sucede así con los hombres, que existe esta idea de que no importa cuán mal lo hagan los hombres, no, digamos, pasará desapercibido, pero si una mujer lo hace así, tal vez la carga es doble. Pues resulta que después de hablar con ella antes del proceso electoral, reencontrándonos, que la presidenta es hasta ahora la única que ha podido lidiar con un personaje como Donald Trump, que todos conocemos que es misógino, altanero, un odiador, una persona que le gusta un cretino. Un cretino, pues. Y un criminal, hay que decirlo, porque condenado. No es una invención, es un hecho. Exactamente. El que no esté enfrentando ahora su proceso simple y sencillamente es porque tiene la investidura presidencial. Hasta ahí. Entonces, pues, que tenga esta visión me parece bastante pertinente, porque no es algo que hay que echar en saco roto ni minimizar. Al contrario, es una cuestión que dentro del periodismo es importante analizar, sobre todo en un contexto en donde hemos visto que cuando Trump se desarrolla con otro tipo, se desenvuelve con otro tipo de mandatarios, el resultado es, hasta ahora, son 45 días, todavía faltan 4 años, hasta ahora ha sido distinto. ¿Te parece si vamos a ver este video, Álvaro? Nada más te puntualizaría lo siguiente. ¿Qué pasaría si Claudia Sheinbaum hubiera llorado como lloró Justin Trudeau el jueves? Claro, totalmente. Imagínate cómo sería juzgada. No hay comparación. También eso sirve de parámetro para, de pronto, las valoraciones que se hacen sobre una presidenta mujer y un primer ministro varón. Sí, sobre todo cuando ves en los círculos de la oposición la manera en que quieren buscar cuestiones muy burdas que ni siquiera es importante citar a los personajes, pero sí la manera en la que se quiere minimizar una negociación que ciertamente ya quisieran otros mandatarios. Tal cual. Ahora sí, los dejamos con este video que preparó nuestra compañera Romina Gándara. En un escenario global dominado por figuras políticas que actúan como machos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una diferencia sustancial en su estilo de gobierno y en su manera de interactuar con sus homólogos como Volodymyr Zelensky o Donald Trump, a tal grado de ser la única que hasta el momento ha podido apaciguar, al menos de manera momentánea, al presidente estadounidense con respecto a sus presiones arancelarias.
Mientras políticos como Vladimir Putin, Gustavo Petro y hasta el mismo Justin Trudeau han protagonizado disputas públicas cargadas de testosterona, Sheinbaum ha optado por una estrategia más racional, evitando la confrontación innecesaria y apostando por el diálogo como herramienta clave, en un momento en el que el mandatario de Estados Unidos mantiene su forma expansionista e imperialista. Marta Lamas, académica y activista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, destacó la habilidad política de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para manejar relaciones con figuras como Donald Trump sin caer en confrontaciones innecesarias ni en lógicas de poder masculinas, en un momento en que la política internacional se rige por la agresividad y el choque de egos. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha tenido una inteligencia política, una cabeza fría y un modo, digamos, de manejar a un personaje tan complicado como el presidente Trump, ¿no? Porque también, digamos, tiene un entrenamiento con el presidente Andrés Manuel y con la bola de señores que están alrededor en Morena, digamos. Está pensando en qué es lo que le conviene más al país. Entiende que son hombres difíciles y complicados y les ha podido dar la vuelta. Y ha sido, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Soy su fan absoluta, digamos. La manera en que ella ha manejado toda la relación con Estados Unidos, de una dignidad, de una sobriedad, y al mismo tiempo cortés, y al mismo tiempo diciendo presidente Trump, y muy bien, y gracias. O sea, lo ha hecho, yo no creo que hubiera nadie que lo hubiera hecho mejor que ella. Entonces yo estoy absolutamente apantallada por la forma en que nuestra presidenta ha lidiado con el presidente Trump. La forma en que Sheinbaum ha lidiado con Trump contrasta, por ejemplo, con la humillación pública que sufrió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su intento por congraciarse con el mandatario estadounidense. Incluso también contrasta con la manera en que el ministro de Canadá también ha llevado la negociación con Trump, y es que ha sido muy notoria la diferencia en el tono que usó Donald Trump al informar sobre sus llamadas con sus socios comerciales y vecinos, mientras que con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el intercambio fue tenso y terminó con reproches. La conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum fue descrita como respetuosa y productiva. Para la antropóloga y feminista Marta Lamas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por la estrategia correcta y al manejar la relación con Donald Trump, a quien describió como cerrado, ignorante y arbitrario, con quien no se puede ganar, por lo que insistió en considerar que con las decisiones de la presidenta estamos en el camino del menor de los males. Sino que está tomando decisiones muy bien pensadas, pero no hay decisión perfecta, Romina. O sea, toda decisión, sobre todo en política, siempre tiene un costo, por muy pequeño que sea. A veces elige el menor de los males porque no se puede conseguir la perfección o el bien total, ¿no? Y yo sí creo que estamos en el camino del menor de los males. O sea, creo que con alguien como Trump no se puede ganar. Está muy difícil con alguien así cerrado, ignorante, arbitrario, todos los calificativos que se le pueden poner a la presidenta de Estados Unidos, una gente tan cerrada, ¿no? Con una gente así tú no puedes negociar bien, ¿no? No hay esta voluntad de cooperación. Él lo que necesita es demostrar que él manda e imponer y mostrarse muy cabrón. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el menor de los males? No lo vas a cambiar. Y él es el que tiene el poder ahorita del país más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que sí, Claudia y su equipo han valorado esas cosas y que han diseñado una estrategia para no picarle la cresta, para que no se acelere más, para bajarle hasta donde se puedan los humos, pero no lo van a cambiar, es una bestia peluda, ¿no? Entonces, cuando tienes una bestia peluda embravecida enfrente, pues lo que tienes es que cuidarte que no te lleve entre las patas. Y creo que es un poco lo que también están pensando, que no nos lleve tanto entre las patas. Pero no lo vamos a convertir en un político racional, conciliador y negociador. Eso, digo, de entrada se me hace que no existe con ese personaje. Entonces, a mí me parece que el camino que se ha elegido es el camino de preservar a lo máximo, ¿no?, la calma y la posibilidad de que haga menos daño a México. Otro tema que tratamos en la semana, me tocó a mí,
Y es una pregunta que yo te quiero hacer a ti, Álvaro. ¿A qué bloque pertenece México? ¿Cómo entender a partir de esta configuración geopolítica que existe actualmente el lugar de México cuando tienes a dos vecinos, Canadá, que te quiere poner ahí frente a Estados Unidos, bueno, socio comercial Canadá, y Estados Unidos que realmente no sabes cómo va a reaccionar con un mandatario, un cretino, como decías tú? Híjole, no es sencillo porque formalmente tenemos una ubicación geográfica con América del Norte, tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, América del Norte, una comunidad comercial. Pero al final de cuentas, pertenecemos a este bloque anglosajón, ¿no? Yo carezco de credenciales para analizar esto, pero quienes sí tienen, digamos, más credenciales o tienen credenciales para analizar realmente si México tiene amigos o si se puede considerar amigo de Estados Unidos y Canadá, pues son Lorenzo Meyer, con quien tú hablaste. Así es. Y con Mario Campa, economista también, con quien tú hablaste. Y creo que ellos son los que arrojan más luz sobre quiénes son nuestros amigos. Es un planteamiento que traíamos ahí en mente, sobre todo viendo cómo avanzaba en toda la coyuntura internacional. Bajo esos planteamientos hablaba con Lorenzo Meyer. Evidentemente el doctor Lorenzo Meyer tiene una mente prodigiosa y me hacía todo un recorrido, incluso que iba desde tiempos del México, como lo conocemos, bueno, cuando México se hace un país, independencia, a la fecha. Y ahí lo que te podría decir, Álvaro, es cada uno del trayecto, durante el trayecto, te das cuenta de una cosa. Realmente México y Estados Unidos nunca han sido amigos. Realmente, ¿qué es ser amigo entre países? Porque ahí hay una cuestión siempre de intereses. Y si hay esta relación comercial, evidentemente es por una cuestión geopolítica, es decir, México está donde está y nunca se va a quitar porque pues, es una cuestión geográfica donde está, que es vecino de Estados Unidos. Eso sí, partamos de cuestiones y puntos muy específicos. La guerra, la invasión estadounidense, que por cierto casi no hablan de ella allá en Estados Unidos, es como si no hubiera pasado desapercibida. La de 1847. Sí, pues es algo que, pues, ¿no? Para ellos, yo hablando con escritores y personas en antes, se daban cuenta que es algo que, pues al menos allá en Estados Unidos, a los libros, pues no, si acaso la referencia al Álamo. Porque no les importamos. Exactamente, ese es el punto. Realmente no les importamos, lo que les importan a ellos es los intereses que pueden tener dentro de México. Bueno, esa es parte de pronto de lo que platicamos. Alejandro Páez planteaba, a ver, ¿quiénes son nuestros amigos realmente? Pues, cuando uno escucha a Trump, por ejemplo, diría al contrario. Cuando escuchaba yo al expresidente López Obrador decir, es mi amigo Donald Trump, lo hacía no porque realmente fuera su amigo. Son dos biografías absolutamente contrastantes. Lo hacía como parte de un mecanismo de negociación ante un personaje como Trump. ¿México y Estados Unidos son amigos? No, no lo son. Estados Unidos ha invadido territorialmente a México en 3 ocasiones y ha habido agresiones constantes, que no se nos olvide. Al final, si no hemos volteado al sur, estamos solos, Alejandro. Otra vez, Alejandro, te dije, Obed, no lo vamos a borrar porque luego así es en la lógica de las conversaciones. No, sin problema. Y de hecho hay una cuestión de esto que me mencionas de mirar al sur. El doctor Lorenzo Meyer me hacía un apunte que me parece bastante puntual. En el ideal, en lo que nosotros quisiéramos es ser parte de ese gran bloque latinoamericano, porque hay una afinidad cultural, ciertamente, hay un mismo idioma, hay muchas cuestiones que nos unen, pero en los hechos no pertenecemos a América Latina, porque no pertenecemos a América Latina, no existe ese papel de México como la gran potencia del Cono Sur, como sí lo desempeña Brasil.
Que ese es el punto. Que yo he platicado en otros momentos y lo traigo a cuento por el tema que le vamos a presentar enseguida que trabajó Obed Rosas. En un viaje que hice a Ecuador, me fui a cortar el cabello a una peluquería en el centro de Quito y el peluquero, que después supe que era militante de la democracia cristiana ecuatoriana, me preguntó sobre México y yo después de responderle, yo le dije, ¿cómo se ve México desde Ecuador? Y lo que él me respondió fue, México era el hermano mayor de América Latina, pero dejó de mirar al sur y decidió integrarse a Estados Unidos. Y ese es lo que también pienso tiene que ver con nuestra realidad actual. ¿Qué debe hacer México? Bueno, ¿cómo está ubicado México? Pues alguien como Lorenzo Meyer, que tiene no solamente un oficio de historiador, sino que conoce la historia de la relación México-Estados Unidos, pues es el que tiene una respuesta mucho más certera. Tanto él como Mario Campa hablan de una cuestión fundamental, que lo hemos escuchado, diversificarse. Pero esa diversificación tiene un problema fundamental. Y decía Mario Campa, nosotros estamos atados de alguna manera y ciertamente a lo que convenga a Estados Unidos, porque siempre ha sido así. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué México no puede acercarse demasiado a China? Que te digo, también tiene sus riesgos y ambos lo reconocen, pero hoy en día China es ese motor de crecimiento. ¿Por qué no puede? Porque ahí está Estados Unidos. Recordemos que una de las cláusulas dentro del TEMEC, que está en vigor y que de hecho salió esta semana, todos los productos, los aranceles se salvaron, todos los que están en este marco del TEMEC, hay una cláusula que establece que México no puede firmar tratados comerciales con una serie de países. Básicamente es una cláusula que dice, México no puede hacer un tratado comercial con China. Con China. Y me lo decía Mario Campa, bueno, que también no nos conviene porque no tenemos un tamaño de economía suficientemente resistente para soportar la inmensidad de la economía china. Lo que sí es, decía él, podemos irnos acercando, diversificar un poco. Y pues sí, ciertamente hacia América Latina, pues el problema es ese, que el gran papel de potencia ya tiene un nombre y es Brasil, que ahorita hablaremos sobre ese otro tema. ¿Te parece si vamos a este video, Álvaro? Vamos a este trabajo de Obed Rosas con Lorenzo Meyer y Mario Campa. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos muestra que México no es su aliado, sino uno de sus dos vecinos más cercanos a quien ha buscado imponer sus intereses en distintas ocasiones, pero siempre por razones geopolíticas. De hecho, el panorama actual, en el cual incluso Canadá buscó que toda la atención de Donald Trump se centrara en México, muestra que esta nación no pertenece al bloque de Norteamérica como a ningún otro, por lo que se debe optar por mantener una independencia relativa y la diversificación, plantearon analistas consultados. El profesor emérito del Colegio de México, Lorenzo Meyer, expuso que estamos un poco a nuestras propias fuerzas, por lo que debemos mantener nuestra independencia relativa y no volvernos a creer que ahora sí ya Estados Unidos nos acepta como iguales y ya la hicimos. Entonces estamos un poco a nuestras propias fuerzas. No es la primera vez y tendremos que aprender a vivir de esa manera, mantener nuestra independencia relativa y no volvernos a creer que ahora sí ya Estados Unidos nos acepta como iguales y ya la hicimos. No, no es posible, es un baño de realidad, de agua fría que se nos vino encima y tenemos que sacar una serie de lecciones de esto. Sí, la geopolítica nos hace vecinos de la potencia más grande del mundo en este momento. Y está al frente un personaje arbitrario, impredecible y que le gusta
humillar a los pequeños que tiene alrededor y que puede cambiar de bando con una tranquilidad, estar contra Rusia en Ucrania un tiempo y luego contra Ucrania y con Rusia en otro tiempo. Y así cambiar en un abrir y cerrar de ojos, cambiar ellos de bando. Eh, Así que más nos vale saber que no pertenecemos a ningún bloque y que debemos de funcionar en la medida en que se pueda como país independiente. No tenemos la fuerza económica, pero bueno, hay que tratar de aprender. Como digo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, México se quedó bastante solo por su revolución, y ahí la hicimos. El doctor Meyer indicó que más nos vale saber que no pertenecemos a ningún bloque y que debemos de funcionar en la medida en que se pueda como país independiente y particularmente entender que a la par que no pertenecemos a ese bloque de Estados Unidos y Canadá, también estamos muy lejos de América Latina, donde Brasil es el que domina desde el siglo XIX. Hay unos estudios, unas encuestas de opinión que hizo el CIDE sobre si los mexicanos se sentían o no parte de Latinoamérica. Y sí, las encuestas de opinión dicen que sí, nos sentimos latinoamericanos y no particularmente cercanos a Estados Unidos. Ese es, digamos, el espíritu, pero la realidad es que estamos muy lejos de América Latina. Ahí Brasil es el, eh, el que domina. Desde el siglo XIX también se hizo una especie de división de dos polos. Por un lado Estados Unidos en la América del Norte y por otro lado Brasil en la América del Sur. Y nosotros no encajamos muy bien, aunque en espíritu sí queremos ser y seguir siendo latinoamericanos, pero el espíritu es una cosa y la realidad es otra. Así que tenemos que diversificarnos. El economista y analista político Mario Campa expuso a su vez que por términos de geografía nos ha tocado históricamente lidiar sí o sí con Estados Unidos, aunque consideró que se puede ir restando dependencia de este país y optar por una diversificación. México no tiene una posición sencilla en términos de definirse en relación al resto del mundo. Por geografía, desafortunadamente, nos toca lidiar sí o sí con los Estados Unidos. Lo que sí es que a partir de una estrategia más agresiva de diversificar socios económicos y además un impulso marcado al mercado interno, se puede volver a restar dependencia de los Estados Unidos, ¿no? Diversificar socios comerciales y mirar hacia adentro. Hay economías que no dependen tanto del comercio internacional. Es más, para no irnos muy lejos, Estados Unidos, si sumas las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos, no superan el 30% de su Producto Interno Bruto. Entonces, en algún momento Estados Unidos dependió más del comercio internacional. Por ejemplo, antes de las dos grandes guerras mundiales, Estados Unidos era buena parte proveedor de materia prima de la entonces potencia Gran Bretaña, ¿no? El algodón y algunos también alimentos iban directamente a Reino Unido, que en ese momento era la fábrica del mundo. Hoy, después la fábrica del mundo fue Estados Unidos y hoy es China, ¿no? Entonces, algunos países para una etapa de desarrollo optan por exportar materia prima y eventualmente empiezan a escalar en las cadenas de valor. China, por ejemplo, solía ser un productor de textiles únicamente y hoy está produciendo algunos de los automóviles eléctricos y de semiconductores más avanzados del mundo. China ya está innovando mucho. Ellos tienen otra escala distinta a la nuestra, pero eso no debe restar, digamos, importancia a la política interna y a la política industrial que se abandonó durante mucho tiempo. La economía de América del Norte ha entrado en una nueva fase.
Al entrar en vigor los aranceles del presidente Trump a las importaciones de México y Canadá, se pone fin a décadas de libre comercio entre los tres países y podrían afectar a industrias enteras. Si los aranceles permanecen en vigor, tienen el potencial de reconfigurar profundamente las relaciones entre Estados Unidos y dos de sus principales socios comerciales, revirtiendo abruptamente el proyecto de décadas de Estados Unidos de expandir el libre comercio con sus aliados. Los tres países habían estado operando bajo un acuerdo de libre comercio revisado que Trump negoció durante su primer mandato, el cual ahora ha desconocido. Si de algo sirven los conflictos personales, nacionales, internacionales, es para captar nuestra atención. ¿Y qué ha captado la atención de los mexicanos en los días recientes? Pues el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump a México, sí, a Canadá, pero a México. Y entonces, de pronto, este conflicto genera interés y el interés genera conocimiento. Digo esto, Obed, ¿qué diablos son los BRICS? ¿Y qué diablos tienen que ver con lo que se discute a veces en las mesas de los iniciados, pero que los mexicanos como tú y como yo no necesariamente sabemos? Esa es una pregunta que busca responder este texto, que es, ¿qué son las BRICS? Bueno, para empezar, en un inicio eran BRIC, que eran Brasil, Rusia, India y China. Este bloque de países emergentes que se constituyen en 2006, hacia 2009-2010 se les une Sudáfrica y ya, digamos, para en un modo más amplio, relacionarse entre ellos siempre como economías emergentes. Eso, digamos, es en el papel. En los hechos es un bloque comercial y lo puedes ver en el PIB cómo se han ido creciendo, que se mueve por China. Básicamente el motor de este bloque comercial es China en un primer momento, Rusia en un segundo momento, y es un bloque que desde tiempo atrás existe este tema de ¿y si México se va a los BRICS? Si no se va a los BRICS, si está con ellos, ¿hay beneficios o no hay beneficios? El presidente Luis Ignacio Lula da Silva invita a la presidenta Claudia Sheinbaum no que se desunan los BRICS, sino que los acompañe a esta asamblea que esté ahí, que es muy, muy distinto a, digamos, integrarlo como forma, que tienen una serie de países que se han alineado, que han entrado, y una serie de países que no están en forma, pero con quien hay, digamos, cierto tipo de comercio. México, y la presidenta dice, lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque hay un elemento ahí que vuelve complicado, bueno, uno y dos elementos que vuelven ahí complicado el acercamiento de México hacia los BRICS. Evidentemente, es China. En un segundo término podremos decir Rusia, aunque este gobierno de Donald Trump no tiene tanto problema con Rusia como lo tiene con China, sobre todo en el marco de esta guerra comercial que se ha llevado a cabo, Álvaro, y que sin duda México puede tratar de acercarse a este bloque. Y con esto cerraría que si tú analizas el crecimiento, tiene un mayor crecimiento en bloque que el G7, por ejemplo. Es que decía, por eso los mexicanos estamos interesándonos en temas como estos. Pues sí, uno escucha de pronto a los expertos en la geopolítica. Es que vamos con los BRICS. Primero, ¿qué son los BRICS? Y aunque querramos, podemos incorporarnos a este bloque comercial que se agrupó, como tú bien lo explicas, Obed, en un momento en el que pues estaban aislados y buscaban justamente juntar fortalezas. Esa es la lógica. Hoy han crecido los países denominados BRICS. ¿Qué tanto México puede integrarse a este bloque? ¿Qué tanto lo prohíbe China, pero Estados Unidos, que es lo que tú mencionabas en el trabajo anterior? Pero, bueno, hay que ir con los expertos, los que saben cuáles son las ventajas, las desventajas, los obstáculos de incorporar a México a los BRICS, si es que se pueden incorporar. Hablamos con Enrique Dussel,
coordinador de este Centro de Estudios México-China. Exacto. Es un Enrique eminencia. Dussel Peters. Exacto, porque hay otro Enrique Dussel. Enrique Dussel Peters Sí. es el filósofo, ¿no? Enrique Dussel Peters, hablo con él y me plantea, él tiene esta visión, que de alguna manera todos coinciden, pero es que siempre es ese temor un poco hacia China, porque tampoco es que sea la solución a todos los males mexicanos, ¿no? Que es, México realmente tiene una relación muy de antaño con China. 1889, me parece, cuando todavía estamos hablando ya que existía la última dinastía, y pues aquí en México estamos en los albores todavía de la entrada del siglo XX, estamos Bueno, todavía el porfirismo. Sí. Ajá, exactamente, o sea, es en ese contexto, y de ahí en adelante han mantenido cierto tipo de relaciones. Habla él parte de lo cultural, porque es importante siempre partir de un aspecto cultural que a veces tiene impacto en lo económico. Ahora, en lo económico, evidentemente no es lo mismo esa China que lo que es ahora este monstruo que está creciendo 5% al año y que tiene toda esta capacidad y de suministro, sobre todo en determinados componentes. Él lo que dice es, Estados Unidos y China podrían ser una opción. El problema es que Estados Unidos y China no pueden ir en una misma fórmula, porque es complicado, porque Estados Unidos, si algo ha impuesto a México parte de estos aranceles, es porque insisten y se aferran de que México es la entrada de los productos chinos. Pero hay aquí un dato que me decía Enrique Dussel. ¿Quiénes en verdad son las que le dan la entrada a todos estos productos chinos? Las empresas estadounidenses, las armadoras de autos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es más barato comprar todos estos componentes chinos, que son más baratos precisamente y que han tenido este desarrollo tecnológico que de otra manera. Eso es lo que no se dice, ¿no? Y eso es uno de los componentes. También hablamos con Armando Pineda Osnaya, quien nos planteaba... Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Exacto, Campus Xochimilco. Y él básicamente planteaba que sí, los BRICS es esta posibilidad, pero todos coinciden con algo. Los BRICS se escriben con C de China, y ahí está el tema. Pues sí, tan sencillo como que hay una cláusula en el TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá, que impide, pues sí, que podamos formar parte de otro bloque, pero son de los trabajos periodísticos que tenemos también la responsabilidad de hacer para usted, pues para que tenga elementos, ahora que en este conflicto comercial con Estados Unidos, pues también es importante valorar, y de eso se trata. Es un trabajo también de Obed Rosas, y vamos a escucharlo, si a usted le parece. México fue invitado a la reunión de los BRICS, un ofrecimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún está definiendo. Este bloque, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha sido visto como una oportunidad de diversificación del comercio mexicano, particularmente ante la retórica hostil de Donald Trump. Lo cierto es que en el TEMEC hay una cláusula que impide a sus miembros negociar y firmar acuerdos de libre comercio con China. No solo eso, Trump ha sido enfático en minar cualquier iniciativa que contemple a China, incluidos los BRICS. Trump amenazó el pasado 13 de febrero al bloque con aranceles del 100% si juegan con el dólar. Los BRICS fueron creados con un mal propósito, dijo en declaraciones a la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca, donde añadió, si juegan con el dólar, el mismo día les aplicaremos un arancel del 100%. Trump aseguró que si impusiera esa tarifa, dichos países le rogarían que la quitara porque el bloque de los BRICS moriría. Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que los BRICS pueden ser una oportunidad ante la diversificación, aunque precisó que es necesario entender que se trata de un proceso largo en el cual no se elude la decisión que México tiene que tomar con respecto a China. En el 2024, por primera vez, las importaciones chinas rompieron la barrera del 20% de las importaciones mexicanas. Es un hito importante. Y entonces, claro, si hoy en día Trump, el día de hoy incluso estamos a la expectativa de si nos impone o no un arancel,
me temo y coincido contigo que nos faltan 47 meses de la administración Trump. Estamos apenas en el primer mes y bienvenidos a duros 47 meses. Eh, pero claro, el tema de la creciente desconcentración, diversificación económica en general, comercial particularmente, pues se vuelve más relevante que nunca. Ojo, eso ya se ha logrado en México. México ha sido muy exitoso en diversificar su comercio exterior con Asia y particularmente con China, pero ante las presiones de Estados Unidos nos están diciendo, no, diversificación sí, no con China. Entonces, bueno, pues tendremos que hacerlo con Belice, ¿no? Pues a ver cómo nos va, o el Vaticano, ¿no? Pero también puede ser que en el mes 30 nos digan, no, con el Vaticano no queremos que te diversifiques, y nueva problemática. Entonces, ¿son los BRICS una efectiva oportunidad? Yo creo que sí, bueno, es una oportunidad. Ojo, hay que entender cómo funciona una empresa, ¿no? Esto no es una decisión de escritorio, ni siquiera de presidencia, en donde en una mañanera se diga viva los BRICS y entonces el viernes y el lunes aumenta la participación de los BRICS en no sé cuántas docenas de puntos porcentuales. Estos son largos procesos de empresas, proveeduría, conseguir fuerza de trabajo. Ha llevado mucho tiempo, ha llevado todo el siglo XXI, más de 20 años, en que China se convierta en el segundo socio comercial de México. Por otro lado, entonces yo te diría, sí, los BRICS son una opción. Ojo, los BRICS, yo siempre destaco con mucho respeto a los demás países. Los BRICS, había un colega, Alejandro Nadal, del Colegio de México, que hace ya más de 10, 15 años, que se preguntaba por qué los BRICS no se escriben con M de México, ¿no? Este, yo destacaría que los BRICS se escriben con C de China, ¿no? La B, la R, la I, la C son todas muy respetuosas. Hay otros países que están de observadores, hay otros que han rechazado a Argentina participar por debates ideológicos y demás. China es el motor de los BRICS. Eso significa, y termino mi larga respuesta, perdón, pero yo te diría, desgraciadamente, los BRICS no eluden la decisión que México tiene que tomar con respecto a China. Por su parte, Armando Pineda Onsaya, investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que lo mejor para México es no ver en las medidas arancelarias de Trump una amenaza, sino como una oportunidad para que se empiece a ver hacia otros lados y gradualmente vaya dejando ese mercado. Ahora, yo creo que eso sería lo mejor para México, verlo esto no como una amenaza que hace Trump al comercio exterior mexicano, sino como una oportunidad para que empiece a ver hacia otros lados y deje un poco, gradualmente va dejando ese mercado. Yo creo, y le puedo apostar, que para junio o julio de este año, los Estados Unidos van a entrar a una recesión muy fuerte, con un estancamiento, con inflación, por dos razones. Está reduciendo el gasto gubernamental, está sacando migrantes mexicanos o trabajadores migrantes de todo el mundo, y eso está reduciendo su consumo interno, su mercado interno. Eso va a ser menos inversión, menos ganancia, y a la vez con los aranceles va a haber más inflación. Entonces va a haber estancamiento con inflación, y eso no lo va a parar nadie. Es lo que está provocando Trump. Entonces, ¿para qué seguir apostando a ese mercado que por sí solo lo están achicando, lo están haciendo caer? Entonces, más bien lo vería como oportunidad para que México busque otros mercados, tanto con el apoyo gubernamental para que las empresas puedan entonces canalizarse a otros mercados y ya gradualmente abandonarlo, ¿no? Creo que Estados Unidos sí se está poniendo la soga en el cuello con estas políticas, porque tenemos el ascenso chino cada vez más amenazante en el mundo. China es el segundo socio comercial de México y desde 2023 también lo es de Estados Unidos, luego de ser desplazado precisamente por México.
Las mismas cifras apuntan que de las exportaciones totales de China a nivel mundial, México ocupó la 10ª posición y representa el 2.44% de las exportaciones totales del país asiático, siendo el mercado más importante en América Latina, al que le sigue con un 1.72 Brasil, miembro de los BRICS, esta alianza económica y política de países emergentes que representó en 2023 el 33.2% del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. Hay otro tema, Álvaro, que es importante. Todo esto hay que siempre tenerlo en cuenta. Los aranceles no han desaparecido. Digamos, se disiparon un rato estos nubarrones, pero si no se pone un alto total, van a volver a posarse encima de nosotros. Y uno de estos temas que Donald Trump, al menos hasta ahorita, ha dicho que se van a mantener, porque no ha corregido esa fecha, es los aranceles a los vehículos que se elaboran aquí en México, un arancel que tendría que arrancar el 2 de abril, o que estaba esa fecha aún fija. ¿Qué pasaría con este arancel impuesto a una industria tan integrada como lo es la automovilística, en donde las piezas van y recorren los 3 países que conforman este tratado: México, Estados Unidos y Canadá? Este es un tema que se plantea en este texto de nuestro compañero Alfonso López Dávila, que busca responder precisamente con datos de estudios, Álvaro. Sí, una vez más, parte del conflicto que está en curso, porque en efecto, como tú bien dices, Obed, no hay ninguna certeza de que estén ya absolutamente descartados los aranceles para México. Pero lo que surge a partir de la imposición de los aranceles es particularmente la industria automotriz, que es muy peculiar, que hace absurdos los aranceles precisamente por el intercambio permanente que existe en los componentes de esta industria entre México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, y más Estados Unidos, Japón, China, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, un reportaje que es el que le presenta ahora Alfonso, tiene que ver precisamente para explicarle a usted la complejidad de este tema específico, en el entendido de que Donald Trump rectificó en este tema en específico un día antes de dar otro mes para la imposición de los aranceles. Pero el tema automotriz es uno que es muy importante por todo lo que implica el empleo en México. Y no solamente las armadoras, sino toda una cadena de suministros de la que viven muchos miles y miles de mexicanos en muchos lugares de la República, Obed. Así es, de hecho, mi padre, por ejemplo, mi papá fue obrero de Ford en la planta de Cuautitlán Izcalli, muchos años, que es una de las plantas más productivas. Él hacía, por ejemplo, todos estos motores en las plantas de fundición, una cuestión que básicamente le deshizo los pulmones. Por imagínate, estas cuestiones tienen ese impacto también, hay que decirlo. Y muchos de estos motores precisamente son los que van a parar a Estados Unidos en determinados modelos. Yo me acuerdo que era pequeño cuando él me decía que llegó aquí la producción de la Lobo, que en su momento fue todo un acontecimiento, y según yo a la fecha todavía sigue siendo una de las producciones aquí en Cuautitlán Izcalli. Datos puntuales: 5.3 millones de vehículos se producen entre entre México y Canadá. Y de esos 5.3 millones, el 70% va al mercado estadounidense. Y esto me van a decir, eso que es mucho, es poco. ¿Qué quiere decir? Pues que todo ese volumen del 70% de autos que se producen en estos dos países, pues van a subir los precios si se sigue con esta idea absurda de imponer aranceles, sobre todo, insisto. Es el mejor ejemplo que dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, un pistón. Si tú lo pasas ya a la aduana de México a Estados Unidos, ahí va un 25%, y luego de ahí a Canadá, ahí va otro 25%, que regrese, ahí va otro 25%, y así, imagínense, es algo básicamente absurdo, y que es lo que plantea
en este texto nuestro compañero Alfonso López Dávila. ¿Te parece si vamos a ver el video? Veámoslo. La imposición de aranceles del 25% al sector automotriz de México y Canadá encontró esta tarde un respiro con la postergación de la medida. Lo cierto es que no se ha cancelado y aún persiste el temor por las pérdidas millonarias que generará, a la par del daño que ocasionará a un sector que trae grandes beneficios a los 3 países de América del Norte. Este día, el gobierno de Estados Unidos confirmó que aplazará durante un mes esta medida al sector automotriz de México y Canadá, luego de una reunión con los principales fabricantes estadounidenses. Una de las mayores preocupaciones por los aranceles del 25% que se echaron a andar el lunes la tenía el sector automotriz, el cual consiguió un respiro con la exención que anunció el gobierno de Donald Trump. De este modo, los vehículos que pasen a ese país gracias al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá estarán libres del impuesto. S&P Global Ratings, agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros, señala que la aplicación de aranceles generales tendrá un impacto masivo en la industria automotriz, pues de manera muy probable, tanto México como Canadá implementarían medidas similares contra Estados Unidos. La agencia señaló que desde una perspectiva comercial es probable que la medida genere cambios tempranos en el TEMEC y que estos terminen favoreciendo a los estadounidenses. Se estima que alrededor de 5.3 millones de vehículos son fabricados en México y Canadá y que el 70% de ellos son vendidos en el mercado de Estados Unidos. Además, muchos de los vehículos estadounidenses utilizan componentes de origen mexicano o canadiense, los cuales también estarían sujetos a aranceles, lo que se traduciría a un aumento en los costos de automóviles producidos en Estados Unidos. Sí, Trump presiona a México y eso ha servido también, si se le podemos llamar así, a que también México tenga una política de mayor dureza, de mayor contundencia contra los criminales que generan violencia en nuestro país. Ha habido capturas importantes, algunas, también lo hemos informado, pues han sido liberados por jueces, otros estaban a punto de salir, parte de los 29 que fueron enviados a Estados Unidos también hace unos días por parte del gobierno de México. Pero hay en la mira de la DEA, del FBI de Estados Unidos, también de México, varios capos, Obed, que están pues en la posibilidad de ser capturados. Uno de ellos es el hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que es Iván Archibaldo Guzmán. Otro es el Mencho, el fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y otro es un muy peculiar capo, el Chapito Isidro. Este es pues un trabajo también relevante que le presentaremos el día de hoy a usted. Sí, es un trabajo que hace nuestra compañera Nancy Nora Gaspar, en el cual expone, sí, ya se fueron estos 29 capos, pero nos pusimos a revisar quiénes más están en esta lista de los más buscados de la DEA, del FBI y del Departamento de Estado. Entre la DEA y el FBI pues, tenemos estos nombres de El Mencho, que es un capo que es curioso porque es un capo que de alguna manera tiene ahí una historia ya con Estados Unidos. Ahí, digamos, tuvo una operación en Bueno, hoy viernes sentencian a su hijo. Exacto. Al Menchito, que le llaman. A Rubén Oseguera también. Oseguera. Y su mamá acaba de ser liberada. Por un juez. Por un juez, justamente por eso es un capo también de enorme relevancia. Y uno de sus hermanos ya está en ese paquete de los 29 que se fueron a Estados Unidos. Y un día después detienen a su otro hermano, Abraham Oseguera. Y tú dirás, ¿y eso qué es importante? Claro, porque el Departamento de Estado había identificado como sus dos principales brazos a sus hermanos, que ahora ya están. El Mencho sigue libre, mucho se especuló sobre el estado de su salud, que está enfermo, ¿no? Los chistes es que sí, hasta donde se sabe sigue operando, es la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, un capo que ahí sale de lo que quedaba del cártel de Milenio en su momento, ahí hace más de 20 años, y que está
ha convertido en esta agrupación, junto con la de Sinaloa, en la que tiene mayor trascendencia a nivel internacional, trascendencia en el aspecto de que tienen presencia e intereses y tráfico en distintos países y sobre todo en la mayoría de Estados Unidos. Ese, digamos, es uno de los principales agentes buscados, pero también están Iván Guzmán Salazar, que es el Chapito, y Alfredo Guzmán Salazar, ambos hermanos, me parece que son de la primera esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, y que son conocidos como la facción de los Chapitos. Los otros dos hijos ya están en Estados Unidos, que es Ovidio y se me olvida el nombre que es el que entrega al Mayo, ¿no? Sí, el hijo de, se llama Joaquín Guzmán, exacto, el hijo del Chapo Guzmán. Sí, son objetivos que tiene el gobierno de Estados Unidos, pero son objetivos que también tiene el gobierno de México. Exacto. En el caso específico de Iván Archibaldo Guzmán, ya se capturó, no pierda usted de vista esto, a su jefe de guardaespaldas y a uno de sus principales operadores. Lo mismo es los hijos de Ismael El Mayo Zambada. Pero este trabajo tiene que ver justamente con estos objetivos, Obed, que también antes de esperar a que lo haga Estados Unidos, México debe abocarse a capturarlos. Exacto. De esta lista, solo en 2 casos son capos y están detenidos, aparecen en las listas porque todavía lo reclama Estados Unidos, ¿no? Sí. De ahí en fuera están todos en libertad y la mayoría de los que integran la lista de la DEA, es un dato importante, pertenecen a la facción de los Chapitos, lo cual también te dice mucho de que están en la mira, evidentemente, toda la organización de los Chapitos, que es esta decisión del cártel de Sinaloa y que se empoderó a partir de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que incluso traicionan, o al menos es la versión que se sostiene, a Ismael El Mayo Zambada, padrino de algunos de ellos. Sí, tal cual. Vamos a ver este video que preparó nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. Son 8 criminales mexicanos los que están siendo buscados por la Administración para el Control de Drogas, conocido como la DEA, y por el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI de Estados Unidos, para que rindan cuentas por diversos delitos, particularmente relacionados al tráfico de drogas en ese país. Nombres como Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, apodado El Chapito, hijo del capo ya condenado en Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Silvano Francisco Mariano, alias Rayo, forman parte de la lista de los delincuentes más buscados en la Unión Americana. El Mencho es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y saqueo de combustibles, por lo que la Agencia Antidrogas estadounidense lo clasificó como armado y peligroso y está ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información que lleve a su captura. A Guzmán Salazar, la DEA lo acusa de liderar, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el cártel de Sinaloa, organización criminal que trafica diversas drogas, entre ellas el fentanilo, hacia la Unión Americana. Además, se le señala como el responsable de comandar sicarios armados que perpetren actos de violencia para proteger y promover las operaciones del cártel. Liborio Núñez Aguirre, alias El Karateca, presunto integrante del cártel de Sinaloa, también forma parte de los 10 criminales más buscados por la DEA, la cual le imputa cargos de conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, entre otros cargos, por lo que ofrece hasta $1 millón por información que lleve a su captura. Alan Gabriel Núñez Herrer es otro criminal al que la DEA vincula con el cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense lo acusa de trabajar para los Chapitos, por lo que lo acusa de importación y tráfico de fentanilo, así como de la posesión de armas y dispositivos destructivos, por lo que ofrece $1 millón por información que conduzca al arresto. En tanto, el nombre de Fausto Isidro Mesa Flores está incluido en la lista de los más buscados del FBI. Esta dependencia estadounidense está ofreciendo hasta $5 millones por información que lleve a la captura del capo, también conocido como Chapito Isidro,
a quien se le acusa de fabricar y distribuir metanfetamina, distribuir cocaína, marihuana y heroína en Estados Unidos, así como por uso y posesión de armas de fuego. Álvaro, el fin de semana pasado trascendió primero que lo habían detenido, luego que no, hubo mucha información y al final solamente lo que se confirma es que detienen a algunos colaboradores y contra él hay una orden de arresto. Me refiero a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, el último gobernador del PRD y quien fue investigado por corrupción, pero uno de los primeros trabajos que se publica sobre él y este sistema, cómo tejió esta red de corrupción, tú lo escribiste. Bueno, efectivamente, Silvano Aureoles Conejo es formalmente un fugitivo porque la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez una orden de aprehensión. Si hay una orden de aprehensión y no está capturado el objetivo, pues en automático es un fugitivo, es un prófugo. Esa es la condición de Silvano Aureoles. Y su condición fundamental es que es un presunto corrupto. Y en efecto, el 29 de marzo de 2021, justamente con el reportaje con el que me estreno aquí en Sin embargo, el primer reportaje que publico en Sin embargo, tiene que ver, sí, con dos elementos. Uno, ¿quiénes son los propietarios de Latinus, este portal que se ha convertido en el escaparate de la derecha en México? Y dos, ¿cómo se financia? Y uno de quienes financian a Latinus es el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que después, como tú bien lo escribes en este reportaje, Obed, publicamos un seguimiento sistemático, metódico, de cómo fueron avanzando las investigaciones, por ejemplo, de la propia Fiscalía General de la República, solicitando la información a la Secretaría de la Función Pública, cómo la Unidad de Inteligencia Financiera también hizo una investigación sobre todos los movimientos financieros, no solamente de Silvano Aureoles, sino de una red que incluye a su familia, y también otros trabajos que documentan el tamaño del aparato de corrupción liderado por Silvano Aureoles. Así es, Álvaro. Mientras otros medios consignaban cómo Silvano Aureoles Conejo se sentaba en su banquito afuera de Palacio Nacional, pues básicamente aquí, sin embargo, ya había todo un seguimiento a todos los señalamientos, irregularidades e investigaciones que surgieron por los malos manejos que hizo mientras estuvo gobernando Michoacán. Sí, digamos, un seguimiento periodístico el que hemos hecho Sin embargo, desde hace ya varios años. Una vez más, pues son hechos, no importan nuestras opiniones. Lo fundamental en estos trabajos, como en todos los que aquí le vamos a presentar cada semana en 7 días, pues tienen que ver con eso, con información documental, con información testimonial, que es pues la base fundamental del periodismo que queremos hacer y que vamos a seguir haciendo en Sin embargo. Exactamente, Álvaro. Pues los dejamos con este trabajo que hicimos precisamente, que busca condensar los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos 4 años sobre Silvano Aureoles Conejo. Silvano Aureoles Conejo fue el último gobernador del extinto Partido de la Revolución Democrática. Dejó el poder en septiembre de 2021 y en octubre de 2022 se destapó él mismo como aspirante a la presidencia. Compitió en el proceso del bloque opositor y no pasó del primer filtro. Hasta ahora, su único legado político está marcado por una red de corrupción que tejió en Michoacán, en el que estaban involucrados familiares y políticos que sobrevivieron a su administración. La
La unidad de investigación de Sin embargo ha expuesto desde el sexenio anterior algunas de estas tramas que encabezó Aureoles, cuyo círculo cercano recibió un duro golpe cuando 4 exfuncionarios fueron detenidos este sábado por supuesto peculado y malversación de fondos públicos. Las autoridades también informaron que se emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario perredista por presuntos actos de corrupción. En marzo de 2021, Álvaro Delgado dio a conocer cómo detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y al secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político de Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. En enero de 2022, Romina Gándara publicó como primicia que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación con carácter de alta prioridad en contra de Aureoles Conejo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato. En marzo de ese año, se dio a conocer que el gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya examinaba a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian el portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de este. Un mes después, el 26 de abril de 2022, el mismo Álvaro Delgado dio a conocer cómo el financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos políticos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, que detallaba una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno del exsecretario nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán. En una segunda entrega de la unidad de investigación, se dio a conocer una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Silvano Aureoles, que detalla que el perredista tejió una presunta red de corrupción en Michoacán, en la que están involucrados familiares y políticos. La unidad también dio a conocer que las hijas del exgobernador, Elizabeth y Sofía Aureoles Geimonat, llevaron una vida llena de lujos y privilegios. Viajaron al menos 47 veces cada una a Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y más naciones. Todo ocurrió entre 2015 y 2020, cuando su padre, Silvano Aureoles, fue gobernador de Michoacán y una de ellas presidenta honoraria de la Cruz Roja en la entidad. Pues bien, este es un último tema que sacamos. Se escapó tal vez un poco a la coyuntura y no, porque es el tema del clan de los Monreal. Allá en Zacatecas, Álvaro, David Monreal, el segundo Monreal en tener la gubernatura, el primero fue Ricardo Monreal, enfrenta bajos niveles de popularidad, enfrenta protestas de maestros y demás agrupaciones, y pese a todo este descontento que se ha ido materializando, insisto, en estas encuestas, su hermano Saúl, que es senador, Saúl Monreal, el pequeño del clan, por decirlo así, pues no se ha bajado de esta idea de ir a contender por la gubernatura de Zacatecas, luego de que la reforma contra el nepotismo, gracias al Partido Verde y Manuel Velasco, metieran ahí una cláusula que va a llevar hasta 2030, lo cual le dejaría la puerta abierta. Por supuesto, los Monreal quieren seguir siendo los amos de Zacatecas, a pesar efectivamente de que la administración de este segundo Monreal en el gobierno esté puesta en entredicho, a pesar efectivamente de que hay una convulsión social allá en Zacatecas sobre el gobierno y las decisiones del gobierno que está tomando. Pues sí, el proyecto es seguir gobernando la familia Monreal en el estado. Y si no es Saúl Monreal, pues la cuñada, ex esposa de otro de los Monreal, pero es parte también del trabajo que hacemos en Sin embargo. Ahora Romina Gándara, nuestra compañera, publica en Sin embargo MX un programa, un trabajo periodístico
precisamente sobre los Monreal en Zacatecas, que también en una de esas tienen un tercer gobernador de la familia. Si no hay, también, eso hay que decirlo, una opción distinta, o en una de esas se la regresan al PRIAN. Como pasó con esta Amalia, que sucede a Ricardo Monreal, regresa al PRI, y David Monreal, digamos que es el que regresa otra vez a la izquierda, bueno, al bloque monrealista, el poder, y que quiere buscar perpetuar Saúl Monreal allá en Zacatecas. Él dice, porque ya Ricardo Monreal salió a decir que estaba muy mal eso, que él no respalda las aspiraciones de su hermano. Él dice, pero Saúl Monreal anda muy convencido, hasta citando a Reyes Heroles, que el que respira, aspira, y el que no aspira, pues dice, hasta ahí quedó. No, hombre, claro que son truculentos, mañosos. Es Ricardo Monreal. No, yo no estoy de acuerdo con mi hermano, pero lo que diga la gente. Al final de cuentas, si no hay una opción alternativa en Morena, si no hay inclusive una opción en la oposición, Saúl Monreal va a ser el gobernador. Si en caso de que hubiera, esa sí es una opinión personal, una opción alternativa en Morena y no es Saúl Monreal el candidato, va a enfrentar el sabotaje, la oposición interna, y los Monreal preferirían ver a alguien del PRI, del PAN o del Partido Movimiento Ciudadano en el gobierno que alguien que vaya en contra de sus intereses. Claro, porque al fin, si llegan en este acuerdo popular, igual esto podría ser su interpretación mía, pues se abre la puerta, o sea que 2033, bueno, después de 2030, pues, ellos pueden regresar. No tengas la menor duda de que van a seguir gobernando, aunque sea el gobernador del PRI, del PAN o de MC. No tenga usted la menor duda. Pero bueno, en todo caso, vamos a los hechos, y los hechos son los que presenta Romina Gándara en este trabajo, que vale la pena no perder de vista, no solamente el trabajo, sino el Estado. Exacto. Las denuncias y exigencias en contra del gobernador de Zacatecas, David Monreal, miembro de la dinastía Monreal, continúan acumulándose en la entidad. A nivel nacional, el rechazo al nepotismo se ha convertido en una exigencia que resuena incluso desde Palacio Nacional. El profesor Rodolfo García, activista e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, explicó que el rechazo a la gestión de Monreal es porque desde su llegada a la gubernatura de Zacatecas ha sido el blanco de serios cuestionamientos, primero por la inseguridad, pero también en materia económica y por el abandono de sectores clave como el campo, la educación y la salud. Aquí en Zacatecas se considera que David Monreal y su gobierno es un cáncer para la parte de Morena honesta, que es un cáncer para la presidenta de México y que representa el peligro más grande para la mayoría de 1.600.000 zacatecanos. Entonces, hoy efectivamente lo que hay es un enorme cuestionamiento al peor de los gobiernos y a esta forma en que el cártel de los Monreal piensa que el estado de Zacatecas es propiedad de esta casta, de esta familia de los Monreal. Y por eso ahora resulta lamentable, una tragedia para Morena realmente, la forma perversa en cómo manipularon la iniciativa de la presidenta, y ella tiene una gran responsabilidad de que la reforma de la ley contra el nepotismo se aplique hasta el 2030, pero que permita que siga la corrupción y que sigan este tipo de cárteles en Zacatecas, en Guerrero, en San Luis Potosí y en otros lugares. Entonces hoy realmente diríamos, hay una
revuelta ciudadana pacífica con alternativas exigiendo un cambio radical en Zacatecas, porque en Zacatecas lo que supuestamente Morena pregona, no mentir, no traicionar y no robar, se ha venido haciendo durante 3 años, 7 meses. Y lo que dice diario la presidenta en las mañaneras es desmentido y refutado por la forma ineficiente, autoritaria, represiva y corrupta del gobierno de David Monreal. La inconformidad en Zacatecas se ha manifestado en protestas masivas durante las últimas semanas. La crisis magisterial derivó en la toma de la Secretaría de Educación y la paralización de dependencias estatales y los 58 municipios, con una movilización estimada de entre 30,000 a 40,000 personas el pasado 24 de febrero. Pero además, el 25 de febrero hubo también otra movilización de agricultores y campesinos que protestaron por la inseguridad y el secuestro de 2 jóvenes empresarios del campo, José Porfirio Trejo Acosta y Noé Alonso Martínez Cervantes, de 38 y 34 años de edad, secuestrados el pasado 20 de febrero cuando viajaban por la comunidad de Tacualeche en el municipio de Guadalupe. El descontento con David Monreal también se refleja en diversas encuestas que miden la aprobación de los gobernadores en el país. Diferentes mediciones lo colocan entre los peor evaluados. Por ejemplo, en el ejercicio de la firma CE Research, Monreal ocupa el penúltimo lugar en desempeño, con solo un 39.8% de aprobación, solo por arriba de Rubén Rocha Moya de Sinaloa, quien se posicionó en el último lugar con un 38%, en tanto que los ejercicios de las encuestadoras Factométrica y Rubrum también ubican a Monreal entre los peor evaluados con un 31.8% de aprobación y 4.5% de calificación respectivamente. García denunció además que Monreal ha utilizado su gestión para el proselitismo político, asegurando que ha pasado 3 años y 7 meses en campaña, repartiendo mochilas, uniformes y despensas mientras adjudica los programas federales de López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum a su administración. La campaña política de David Monreal, que no ha cesado según García, es lo que habría permitido la llegada de su hermano Saúl al Senado, así como la de su cuñada, a quienes busca posicionarlos para la gubernatura, yendo en contra del rechazo al nepotismo que ha manifestado la propia presidenta de México. El propio senador Saúl Monreal confirmó esta semana que a pesar del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aplicar la regla contra el nepotismo y reelección a partir del proceso electoral de 2027, tiene interés de participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas. Bueno, le hemos presentado aquí trabajos de nuestras compañeras y compañeros que se han publicado en Sin embargo MX y en Sin embargo al aire en Estudio B, porque pues se trata de trabajos periodísticos sobre asuntos que nos conciernen a todos y son trabajos que platicamos Alejandro Páez Varela, obviamente Obed Rosas y su servidor, y que tratamos que a usted le sirvan pues para tener mayores insumos informativos y tener una mejor calidad en la opinión. Así es, va a ser, digamos, la dinámica que usted tendrá cada 7 días aquí en Sin embargo al aire, después de Noticias a las 2, donde pues va a poder conocer un poco de todos estos trabajos que se publican en sinembargo.mx y en Sin embargo al aire. Recuerde que siempre puede consultar sinembargo.mx para estar informado en tiempo real. Es una página abierta totalmente gratuita donde usted puede tener el mejor contenido solamente al alcance de unos cuantos clics, Álvaro. Pues tenemos el privilegio hoy de generar este nuevo espacio de información para usted. 7 días, nos vemos aquí dentro de 7 días. Gracias, Obed. Gracias, Álvaro. Y gracias a usted.